Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, en esta noche es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes, poder adorar al Señor y compartir un tema de interés en salud. Amén. Como el hermano José lo estaba diciendo, somos seres integrales, ¿verdad? Entonces es necesario cuidar el templo del Señor, que es nuestro cuerpo. Voy a invitar a un hermano voluntario que nos colabore para hacer algo acá acerca de los temas que vamos a tratar hoy, que es diabetes mellitus e hipertensión arterial. A ver, un hermano, antes de que se sienten, un hermano. Gracias. Nadie. Un hermano joven. Los jóvenes somos valientes, ¿verdad? Dios les bendiga, pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, como les venía diciendo, el tema que vamos a tratar es diabetes mellitus e hipertensión arterial. Vamos a hacerle al hermano Jairo una prueba de tamizaje para diabetes. Vamos a aplicar una escala que se llama la escala de Friedrich. Es la escala de tamizaje para diabetes mellitus en adultos en Colombia, mayores de 18 años. ¿Cuántos años tiene el hermano? Bueno, si tiene más de 18. Bueno, entonces la escala tiene en cuenta varias cosas. La primera es la edad. Al final de la escala, el punto de corte es 12. Las personas que salen o que tienen más de 12 puntos tienen una alta probabilidad de tener diabetes. Vamos a hacer silencio, hermanos, disculpen. Y los que tienen menos de 12 puntos tienen menos probabilidad. Él tiene menos de 45 años, o sea que tiene 0 puntos para la escala. Ahora, índice de masa corporal. El índice de masa corporal es de acuerdo al peso y a la estatura. Vamos a pesar al hermano. ¿Cuánto? 72.6 kilos. ¿Cuánto mide estatura el hermano? 1,75. Necesito un matemático para que haga el cálculo del índice de masa corporal. Un hermano con un celular y una calculadora. Índice de masa corporal. 1.75 por 1.75. ¿Siento qué? Ok, entonces ahora 72 entre 1.26, lo que te dio. 72, lo que tú pesas entre lo que te dio el resultado. ¿Listo? ¿Sí te dio o no? 23. Ese es el índice de masa corporal del hermano Jairo, 23.5. Cuando es menor de 25 tiene 0 puntos en la escala que estamos llenando. Ahora, perímetro de cintura, es decir, la circunferencia abdominal. Y del otro lado no puede ser tan poquito. 87 centímetros. Entonces en la escala, hombre menor de 94 centímetros, 0 puntos. El hermano está bien. Está light. Bueno, ahora, realiza habitualmente a diario al menos 30 minutos de actividad física en el trabajo o en el tiempo libre. Todas las 8 horas. Entonces, 0 puntos.
¿Con qué frecuencia come verduras o frutas? ¿Todos los días? No todos los días. No todos los días. Un punto. ¿Toma medicación para la hipertensión arterial? 0 puntos. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos? 0 puntos. ¿Le han diagnosticado diabetes tipo 1 o tipo 2 a alguno de sus familiares? ¿Sí? Bueno, entonces son padres, hermanos o abuelos. Tíos, 3 puntos. En total, el hermano tiene 4 puntos. Quiere decir que tiene una probabilidad baja para tener diabetes mellitus. ¿Listo? Entonces, esa es la escala de Frindis que se aplica como prueba de tamizaje para mirar qué persona puede sufrir de diabetes. El hermano, le damos muchas gracias, mire, por colaborarnos. Que Dios le bendiga. Listo, hermanos. Entonces, esto era una introducción para que ustedes tuvieran una idea general acerca de esta escala, que es como prueba de tamizaje para hacer el diagnóstico de diabetes. Tiene mucho que ver la edad, el peso y el sedentarismo, que son factores de riesgo para diabetes. Vamos a hacer en esta noche algo de manera participativa. A ver quién sabe qué es la diabetes. ¿Qué han escuchado? Bueno, azúcar en la sangre, ¿verdad? Son que gente muy dulce, dicen por acá. Exactamente, es la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Esto se da por la secreción inadecuada de una hormona que todos tenemos, que es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, en las células betas del páncreas. Cuando la producción de insulina se disminuye, los niveles de azúcar se elevan en sangre, ya que esta es la que se encarga de guardar los depósitos de glucosa o de entrarlos a la célula para que haga su efecto que debe ser a nivel celular. Cuando no hay esta hormona, o sea, no hay esta sustancia que es la que se debe encargar de hacer ese trabajo, los niveles se elevan en sangre produciendo daños a nivel microvascular, es decir, a nivel de los capilares sanguíneos. Los capilares o las arterias más pequeñas las tenemos en unos órganos que son vitales, como son el cerebro, las coronarias, que son las que irrigan el corazón, las arterias que están a nivel del riñón y también los capilares que llevan pues la sangre a nivel de las extremidades. Entonces, ¿cuáles son las causas de la diabetes? Las causas de la diabetes principalmente se asocian a factores genéticos, es decir, la parte de la herencia. Si tenemos algún familiar que ha padecido diabetes o que tiene diagnóstico de diabetes. Además, la ingesta excesiva de calorías, de alimentos ricos en grasas y ricos en dulces. La falta de ejercicio y la parte ambiental. Se tiene estimado que por cada 100 personas, entre 6 a 10 personas padecen diabetes. Y la incidencia en Colombia es alta y es una alta causa de morbilidad, es decir, de enfermedad a nivel nacional. También es la causa de mortalidad en muchos aquí también en nuestro país y en la mayoría de los países subdesarrollados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que veníamos hablando. La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para tener diabetes. Familiares diabéticos, mujeres que han dado a luz hijos que pesan más de 4.000 gramos, o sea, lo que hablamos de diabetes gestacional. Otro factor de riesgo es el sedentarismo y tener niveles de triglicéridos altos en sangre. Existen 2 tipos de diabetes. Se conoce la diabetes tipo 1, que es la que se presenta, casi siempre se diagnostica a edades tempranas. Esta diabetes o la causa principal es por la falta de producción de insulina. O sea, se nace
con un defecto a nivel de las células beta del páncreas y no se produce insulina. Es por esto que las personas que se le hace diagnóstico de diabetes tipo 1, el pilar fundamental del tratamiento es la insulina. Y los diabéticos tipo 2 son las personas adultas que se les hace el diagnóstico más o menos después de los 45 años. Esta es debida a que el cuerpo no usa adecuadamente la insulina o lo que se conoce con el término de resistencia a la insulina. O sea que la insulina se está produciendo menos o ella no está haciendo la función adecuada. ¿Cuáles son los signos principales de la diabetes? ¿Qué han escuchado ustedes? Que se cortan y no sanan. ¿Quién más dice otro? Otro síntoma de diabetes. Pesadez, cansancio, fatiga. ¿Cuál otro? Mareos. La sed, amén. Sed intensa, eso se llama polidipsia, ¿verdad? Cuando hay mucha sed y la persona toma mucha agua. También, ¿cuál otro? Irritabilidad, mal genio a veces. La poliuria, las personas que orinan mucho y las personas que les da mucha hambre, polifagia, se la pasan comiendo a toda hora y dicen, pero no puedo controlar esta hambre. Entonces ese es uno de los principales síntomas. Se habla de la triada, o sea, los 3 principales síntomas de diabetes, que son la poliuria, o sea, orinar mucho, tomar mucha agua y comer mucho. Son los principales, ¿no? Y hay otros secundarios. Cuando ya la diabetes ha avanzado, se puede presentar que no hay, las heridas no se sanan con facilidad, lo que decía nuestro hermano acá. ¿Cómo vamos hasta el momento, hermanos? ¿Vamos comprendiendo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes? ¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en ayunas? Aquí hay hermanos con problemas de diabetes. Hay una hermana. ¿La hermana sabe cuáles son los valores normales de azúcar en ayunas? Así es, de 70 a 100. Cada vez antes el rango era más amplio. Cuando yo estudié nos enseñaron que era de 70 hasta 110. Ya a partir del año pasado es de 70 hasta 100. Cada vez hacen el rango más pequeño, ¿verdad? Entonces, de 70 a 100 son los niveles normales de glicemia en sangre. Cuando se hace una prueba de glicemia y sale mayor a 126, ya ahí se hace el diagnóstico de diabetes. Ya estamos hablando que la persona tiene problemas de azúcar en sangre, ¿no? Tiene una diabetes. Niveles mayores de 126 en ayunas. Y cuando se hace una prueba al azar, es decir, a cualquier hora del día, independientemente del que hayan comido, a la hora que hayan comido, si sale mayor de 200, estamos hablando de que ya la persona es diabética. También a veces se da casos en los que sale, por ejemplo, entre 100 y 126 el resultado. Entonces ahí estamos hablando de una glicemia alterada en ayunas y se debe hacer una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto es un examen que se hace donde se le da una carga de azúcar al paciente, un líquido que es dulce. El paciente se toma esa carga de azúcar y se vuelve a hacer el estudio. Si el azúcar después de 2 horas de haberse tomado esa carga sale superior a 200, algunas personas o algunos libros dicen que el rango hasta 180 también se hace diagnóstico de diabetes. Entonces, yo les había traído pues la presentación con las imágenes para ilustrarles más, pero tuvimos inconvenientes con el videobeam, entonces por eso no logramos ver todas las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pilar fundamental de los pacientes con diabetes tipo 1? Lo que les decía, la insulina, el ejercicio y la dieta. Y para los pacientes diabéticos tipo 2 es el ejercicio
y la dieta como pilar fundamental. O sea, lo principal es ejercicio y dieta. Después vienen los antidiabéticos orales, es decir, los medicamentos, y por último se usa la insulina. Entonces, cuando llegamos a este punto, hay muchas personas que a veces desconocen o no tienen con claridad la información, y cuando se les inicia o se les comienza el tratamiento con antidiabéticos orales, es decir, los medicamentos, dicen esas pastillas son malas, esa las da el gobierno y tienen pura harina, la mayoría, ¿verdad? Eso no hace nada, me va a dañar el riñón, me va a dañar otra cosa. Y resulta que esos medicamentos lo que hacen es lo contrario, los están protegiendo porque ellos lo que hacen es que los niveles de glicemia se mantengan en un rango normal y evitar los daños que se pueden hacer si el azúcar está elevada. Es decir, si tenemos niveles altos de azúcar, eso se va a producir un daño a nivel de los capilares y se va a hacer un daño en los órganos que son importantes, los que le comenté al inicio, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermano, que si a usted le hacen diagnóstico de diabetes y el médico le manda el medicamento, debe tomarlos. Si no le gusta el que le da la EPS porque le parece que es malo, usted puede comprar unos medicamentos de una mejor marca, ¿verdad? Pero debe tomar el medicamento. Entonces, la pirámide alimenticia para el paciente diabético. Se habla de pirámide porque es, pues digamos que un triángulo. Abajo es el área más amplia, ¿verdad? Y lo de arriba es lo más reducido, lo que menos debemos consumir. En la parte de abajo tenemos en la pirámide agua. O sea que los pacientes que tienen diabetes o que tienen riesgo de padecer diabetes deben tomar agua. No deben acompañar sus comidas con jugo. ¿Por qué razón? Porque el jugo, uno le adiciona azúcar, ¿verdad? Y entre más azúcar tenga, más rico es. Entonces, no se debe usar jugos en los pacientes diabéticos ni en las personas que tienen factores de riesgo o que pueden padecer diabetes. Tomar agua, no gaseosa, no soda, no Nestí, no té, nada de eso, ¿verdad? Agua. En el segundo escalón tenemos pan y cereales, idealmente los cereales o el pan integral, porque también los panes y todos los productos de panadería refinados se le adicionan mucho azúcar y le adicionan también grasas, mantequillas y otras cosas. Arroz y pastas. Después vienen los vegetales y las frutas. Las frutas se deben comer más o menos de 2 a 4 porciones al día. Entre desayuno y almuerzo a uno siempre le da hambrecita. Pues la gente que trabaja y que está de pronto ocupada, más o menos 9:30, 10 de la mañana, siente hambre, ¿verdad? A esa hora uno puede merendar. ¿Qué es lo más recomendable? Comerse unas porciones de frutas. Frutas y tomar agua. Porque a veces lo que hacemos es que nos vamos y nos comemos, no sé, una empanada, un dedito, una gaseosa. Entonces, eso no nos está favoreciendo. Cuando llega la hora del almuerzo, ya estamos cargados, ya estamos con muchas calorías en nuestro organismo. Un frito, una empanada, tiene aproximadamente 700 calorías y uno debe comer en calorías más o menos lo que mide. Es decir, si yo mido 1,60, más o menos debo comer 1.600 calorías al día. Si me como una empanada de media mañana, ya llevo 700 calorías gastadas que ya he consumido. Y si no hago ejercicio, esas calorías se van acumulando, se va uno subiendo de peso y aparte se le va aumentando niveles de glicemia, de colesterol y de triglicéridos. Entonces, por eso es importante la alimentación. En el tercer escalón están las carnes, huevos, pollos, queso, que son las proteínas. Y en el último escalón están los dulces y las vitaminas, el calcio y eso. El paciente diabético, idealmente los dulces que traen las frutas, porque no es recomendable el consumo de otros. Entonces vamos a hacer un ejercicio.
Imaginemos, como no tenemos la imagen, toca imaginarnos un plato de comida redondo, un plato blanco, limpiecito. Vamos a armar nuestro menú, el menú para el almuerzo, un almuerzo saludable. Vamos a dividir ese plato en tres partes. La mitad del plato va a ser para las frutas. Vamos a hacer almuerzo, entonces vamos a poner ensalada para las verduras, la mitad de ese plato. ¿Listo? Vamos a hacer una ensalada. La otra mitad del plato la vamos a dividir en dos partes iguales. Una parte es para una porción de proteína. ¿Qué proteína vamos a usar para el almuerzo? Pescado. Pescadito asadito, así a la plancha o en caldito, en sopita, que quede guisadito. Y una harina. ¿Qué harina vamos a usar? Arroz. Esa no falla en el almuerzo. Arroz blanco, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestro plato. Más o menos así debe ser nuestra alimentación. Entonces la mitad del plato debe estar llena de ensalada. Y la otra mitad la compartimos entre una harina, debe ser una, y una proteína. Eso se debe hacer o se puede hacer en todas las comidas. Si queremos armar un desayuno igual, una porción grande de fruta, una arepita, 2 huevos cocidos. Ahí tenemos un desayuno, ¿verdad? ¿Con qué se debe acompañar ese almuerzo? ¿Con qué? Con agua, un vaso de agua. Si usted le provoca, cómase la fruta y tómese el agua, no haga juguito. O un juguito sin azúcar. O pueden usar endulzantes naturales. Endulzantes naturales como stevia. Hay varios, ¿no? El agua de panela. Bueno, en los pacientes diabéticos no se debe usar, porque eso eleva los niveles de azúcar. En las personas que no tienen diabetes o que tienen bajo riesgo para padecerla, se podría tomar porque digamos que es algo natural de la caña. Lo que se debe es no tomarlo con frecuencia y de pronto que no sea tan dulce, ¿no? Saber de pronto usar eso. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien con la diabetes. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una limonada, claro, se puede tomar, pero también niveles bajos de azúcar o los pacientes diabéticos sí tocaría no limonadas, o sea, no es recomendable. Para la ensalada todas las verduras, ¿no? Teniendo en cuenta que hay algunas personas ancianos que de pronto no toleran ciertos vegetales y también algunos problemas del colon y eso, pero para las personas sanas, todas las verduras. La miel, pacientes diabéticos no pueden usar miel. Se puede usar como endulzante en las personas que no tienen la enfermedad. Hiperglicemia. Es lo que les explicaba al inicio, cuando les hablé acerca de las pruebas diagnósticas, ¿no? De acuerdo a los niveles. O sea, hablamos de hiperglicemia en rango entre 100 a 126 en ayunas. Pero si se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa y sale elevada, ya el paciente sería diabético. Si no sale elevada, o sea, no se hace el diagnóstico, se habla de glicemia alterada en ayunas o hiperglicemia, pero no hace todavía diagnóstico de diabetes. Lo que debe hacer esa persona es estar frecuentemente en controles, ¿no? Cada 6 meses hacerse sus exámenes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Que vamos a pasar a hipertensión. Bueno, vamos a pasar a hipertensión. Ok, sí, señor. Exactamente. Los ejercicios son importantes porque ese es uno de los pilares del tratamiento de los pacientes que quieren prevenir diabetes o que ya tienen el diagnóstico. El ejercicio que se recomienda
es aquel que se debe realizar más o menos 150 minutos semanales. Eso sería más o menos 30 minutos durante 5 días a la semana. O la persona lo puede hacer más tiempo en menos días a la semana. O sea, 150 minutos de ejercicio semanal. ¿Cuál es el ejercicio que se recomienda? Actividad física aeróbica, caminatas, trotes, correr, todo lo que implique que el cuerpo se mueva y llevar al máximo la frecuencia cardíaca. Eso ayuda, lo que ayuda a perder peso y a estabilizar niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y niveles de presión arterial. Entonces, independientemente de la edad, lo que se recomienda es ejercicios aeróbicos o ejercicios de tipo caminata, trotar. ¿Listo? Algunas personas que practican ciclismo lo pueden hacer. Lo que es pesas, abdominales y todo eso no ayuda mucho. Lo que es ejercicio aeróbico es lo que se recomienda. Cardiovascular, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Un hermano que nos diga qué es la hipertensión. Presión alta, amén. Es la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Por encima de los valores establecidos como normales o superiores. Hablamos de hipertensión arterial por encima de 140/90. Las cifras normales son 120/80, pero para decir que una persona sufre de hipertensión, debe estar la presión arterial de manera persistente superior a 140/90. Cuando les digo persistente, quiere decir que debe ser tomada o medida y encontrada por encima de esos valores más de 2 veces. Es decir, que si yo le mido la presión a una persona y tiene 140/90 en este momento, pero después se la vuelvo a medir o se la sigo midiendo y está normal, no podemos todavía hacer el diagnóstico de hipertensión. Entonces, por eso presiones elevadas de manera persistente. ¿A qué se debe la hipertensión o cuáles son los factores de riesgo que encontramos? Está en la herencia, o sea, la parte genética, cuando los papás, los abuelos, los tíos han tenido hipertensión o tienen diagnóstico de hipertensión. La edad mayor a 45 años. La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para hipertensión. Los pacientes o las personas de raza negra son más propensos a tener hipertensión que las personas de otra raza. El estrés. Personas con diabetes y personas con malos hábitos alimenticios. Dentro de los malos hábitos están el sedentarismo. ¿Por qué es importante controlar la presión arterial? La presión arterial es importante controlarla, ya que al mantener niveles altos de presión arterial, eso hace que se produzcan daños en los lechos vasculares y hace propensa a la persona a sufrir enfermedades cardiovasculares como son el infarto, la falla cardíaca, derrame cerebral e insuficiencia renal. En los niveles altos de presión hacen propensa a la persona a tener eso, sobre todo si la presión es constantemente elevada. Los signos y síntomas de la hipertensión, en general, la hipertensión arterial la conocen como la enemiga silenciosa. Le dicen así porque hay personas que no sienten nada, no tienen ningún síntoma y se miden la presión porque van a una consulta o porque pasó alguien y les dijo que les iba a medir la presión y se dan cuenta que la tienen elevada. A veces pasan muchos años y nunca fueron al médico, no se dieron cuenta y cuando se les hace el diagnóstico ya aparecen problemas o ya hay complicaciones propias de la hipertensión.
A algunas personas les produce dolor de cabeza, hay otras que no les da nada. Entonces, cuando escuchen o que tengan dolores de cabeza frecuentes, dolores de cabeza, es bueno medirse la presión para mirar si es que se está elevando. Hablamos en medicina, hablamos de órganos diana o órganos blancos. Los órganos blancos son los órganos en los cuales se presentan alteraciones debido a la hipertensión arterial. Son el corazón, el riñón, el cerebro y los ojos. Cuando hay problemas de hipertensión persistente, se producen las enfermedades que les mencioné ahorita, infartos o ataques agudos al miocardio, que es el corazón, la falla cardíaca. También se produce la enfermedad renal crónica, que es el daño o la pérdida de la función como tal del riñón. El riñón desempeña una función muy importante, que es la función de filtrar, de filtración, ¿verdad? Entonces, la hipertensión hace un daño a nivel de los capilares y de las arterias renales, produciendo que esa función se altere. Y ya el riñón no hace la función adecuada, entonces los pacientes terminan haciéndose diálisis, lo que hace la función que hace el riñón normalmente, pero a través de una máquina. Entonces, por eso es importante cuidarnos, ¿verdad? Aparte, también afecta el cerebro produciendo ataques cerebrovasculares, más conocidos como trombosis o embolias cerebrales. Y en los ojos produce retinopatía hipertensiva, que puede llevar a la ceguera también, igual que la diabetes, a que la persona no vea bien. ¿Qué se debe hacer para bajar la presión arterial elevada? Las recomendaciones son: las personas que fuman deben dejar de fumar. Los que consumen alcohol, gracias a Dios que el Señor nos sacó de eso, evitar el consumo excesivo de alcohol. Haga ejercicio físico de manera regular. También lo que estábamos mencionando con respecto a la diabetes, en promedio 150 minutos de ejercicios semanales. Hay que controlar el peso. Es importante el consumo de los medicamentos cuando ya el paciente ha sido diagnosticado de hipertensión arterial. Es muy importante, hermanos. Hay pacientes que se les hace el diagnóstico de hipertensión y se rehúsan, pasan muchos años en los que, ay, pero yo no sufro de eso es mentira porque yo me la he tomado y me sale bien, yo no voy a tomar pastillas, y están ahí, pasan varios años en eso. Algunos han contado con suerte, ¿no? Que en ese tiempecito después les pasa algo o se asustan y ya comienzan con juicio a tomarse el medicamento. Pero otros no. En un momento se les ha disparado la presión y han tenido infartos que los han llevado a la muerte o a tener enfermedades o estados que ya son irreversibles. Entonces, por eso es importante que si usted le hacen el diagnóstico de hipertensión, se tome su medicamento. Con mi papá me pasó eso, ¿no? Papi, tú eres hipertenso, tienes la presión elevada, te vas a tomar esto. No, yo no sufro de eso, no, y ahí pasó como 3 años, hasta que un día se le elevó para la urgencia, bastante enfermo, y entonces ya a partir de ahí sí, juiciosito tomándose los medicamentos. La idea es entonces prevenir, y si le hacen el diagnóstico, hermano, tome su medicamento, haga sus ejercicios y cuídese con la alimentación. En los hipertensos es importante disminuir el consumo de sal. Hay que disminuir el consumo de sal. La sal que más daño nos hace es la que adicionamos a los alimentos que ya están preparados. Entonces, cuando que la sopa le falta un poquito, que esto quedó un poquito simple y le echan más. A los patacones, sal. Esa es la sal de mesa, es la más perjudicial. Con respecto también al queso, ¿no? Que es un alimento que a veces lo venden o lo usamos muy salado. Todo eso hay que tener cuidado.
Bueno, entonces ahorita la pirámide para el paciente hipertenso, la pirámide alimenticia, igual que el diabético: agua, cereales y granos, consumo de hortalizas y frutas, los lácteos, pescados y por último los alimentos que vienen con mucha cantidad de sal adicional. Bueno, entonces eso con respecto a la hipertensión arterial. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca de la hipertensión arterial. No hay preguntas. O sea, quiere decir que todo quedó muy claro. Amén. Bueno, entonces, hermanos, recordarles que somos seres integrales, que necesitamos conocimiento, por eso estudiamos y nos preparamos, ¿verdad? Para servirle mejor al Señor. Pero también necesitamos hacer ejercicio y también necesitamos descanso, las dos cosas. Ejercitarnos, pero descansar, dormir bien, tomar momentos para relajarnos. Es importante el aseo personal y también es importante una buena alimentación. Entonces tengan siempre en cuenta eso: conocimiento, ejercicio y descanso, aseo personal y adecuada alimentación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo y alimentarlo adecuadamente. Amén. Alimentarlo en la parte espiritual y también en la parte física. Bastante frutas, verduras y hacer nuestros ejercicios. El Señor Jesucristo les bendiga. Espero que haya sido de provecho esta corta charla educativa. Bueno, vamos a estar en pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar por nuestra salud. Vamos a darle gracias al Señor por los que estamos sanos. Amén. Y por lo que aprendimos en esta noche. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Cristo. Gracias, Señor, por este momento que nos diste, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de poder hablarle a mis hermanos, Señor. Te ruego que nos ayudes, que nos bendigas, Señor. Que nos ayudes, Señor Jesús, a agradarte, a tener buena salud. Danos, Señor, la fuerza, Señor Jesús, para continuar en este camino. Te alabamos, Señor Jesús de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.